Hoy vamos a viajar en el tiempo para hablar de una de las leyes más transformadoras en la historia de la educación argentina, la Ley de Educación Común 1420, la Ley Federal de Educación 24.195 y la Ley Nacional de Educación 26.206. La Ley 1420 de Educación Común, promulgada en 1884. Esta ley sentó las bases de la escuela pública que conocemos hoy, marcando un antes y un después en el acceso a la educación en nuestro país. Contexto histórico y político. Para entender la Ley 1420 es crucial situarnos en el 8 de julio de 1884, el año de su creación. Este periodo fue una época de consolidación del Estado Nacional bajo el gobierno de Julio Argentino Roca. El modelo del Estado era nacional y modernizador, de corte oligárquico liberal. Los líderes de la época, conocidos como la generación del 80, estaban enfocados en dos grandes objetivos. Primero, la consolidación del Estado-nación y segundo, la integración de la creciente población inmigrante. La educación era vista como la herramienta fundamental para lograr esto, para construir una identidad nacional unificada y para impulsar la civilización y el progreso del país. Debemos destacar el papel de figuras como Domingo Faustino Sarmiento, un gran e inalcanzable impulso de la educación pública en Argentina. Antecedentes y debates clave. La Ley 1420 no surgió de la nada, fue el resultado de intensos debates. Entre sus antecedentes más importantes encontramos la Ley de Subvenciones Escolares y la Ley de Educación Común en Buenos Aires, impulsada por Sarmiento. Un evento clave fue la creación del Consejo Nacional de Educación en 1881 y sobre todo el Congreso Pedagógico Nacional de 1882. Este congreso fue el espacio donde se discutieron a fondo la base de la educación. Allí se enfrentaron dos visiones. Por un lado, quienes defendían una escuela con instrucción religiosa obligatoria y por otro, quienes abogaban por la laicidad. Esta intensa discusión fue fundamental para dar forma a los principios que finalmente se plasmarían en la ley. Principios fundamentales. La disposición de la estructura de la Ley 1420 se basó en tres pilares innegociables para la educación primaria común: obligatoriedad, gratuidad y laicidad. Obligatoriedad. Se estableció que la instrucción primaria es obligatoria para todos los niños de 6 a 14 años. Esto fue revolucionario, ya que aseguraba que, sin importar su origen social, todos los niños debían asistir a la escuela para formarse como ciudadanos y erradicar el analfabetismo. Gratuidad. La educación se ofrecía sin costo alguno en las escuelas públicas, eliminando una de las principales barreras de acceso. Laicidad. Quizás el punto más debatido, la ley estableció una enseñanza laica, separando la instrucción religiosa de la currícula escolar oficial. Esto garantizó una escuela inclusiva para todos los credos, aunque se permitió la enseñanza religiosa fuera del horario escolar oficial. Financiamiento y rol del Estado. El financiamiento fue clave para la sustentabilidad de la ley. Se definió que el gobierno debía destinar fondos del presupuesto público para crear, mantener y supervisar las escuelas. Específicamente, el financiamiento se hacía a través del Tesoro General y la administración del capital del Fondo Permanente. Esto consolidó el Estado como el garante y principal financiador de la educación, sentando las bases para el modelo de financiamiento educativo que continúa hasta nuestros días. Impacto y legado. El impacto de la Ley 1420 fue inmenso. Logró un aumento significativo de la alfabetización, contribuyó a la construcción de una identidad nacional unificada y facilitó la movilidad social para vastos sectores, incluyendo a los hijos de inmigrantes. Aunque hoy ha sido complementada y mejorada
por leyes posteriores como la Ley de Educación Nacional 26.206, los principios de gratuidad, obligatoriedad y laicidad establecidos en 1884 siguen siendo el pilar fundamental de nuestro sistema educativo. Ley Federal de Educación 24.195, sancionada el 14 de abril de 1993 durante el gobierno de Carlos Menem. En 1978, durante la presidencia de Jorge Rafael Videla, las escuelas fueron transferidas definitivamente a las provincias. Esta transformación dio pie en el gobierno de Carlos Menem al llamado modelo educativo neoliberal. La política educativa del gobierno de Menem estuvo guiada por principios neoliberales con apoyo financiero y técnico de organismos internacionales. Este estado se manifestó a través de la privatización de empresas públicas, de apertura económica, endeudamiento externo y reducción del gasto social. Algunos antecedentes fueron el Congreso Pedagógico Nacional de 1984, la reforma educativa de los 90, la Ley 1420 y los debates legislativos. Esta ley plantea cambios sustantivos y profundos en el sistema educativo nacional argentino. Cambia a 10 años de obligatoriedad. La educación inicial constituida por el jardín de infantes para niños de 3 a 5 años de edad, siendo obligatorio el último año. La EGB, Educación General Básica, obligatoria, de 9 años de duración a partir de los 6 años de edad. Educación polimodal, después del cumplimiento de la EGB. Educación superior profesional y académica de grado, luego de cumplida la educación polimodal y la educación cuaternaria. Financiamiento. Artículo 60. La inversión en el sistema educativo por parte del Estado es prioritaria. Artículo 61. La inversión pública consolidada total en educación será duplicada gradualmente y como mínimo a razón del 20% anual a partir del presupuesto de 1993, o se considerará un incremento del 50%. Esta ley fue derogada en el año 2006. Están 57 votos afirmativos, 3 negativos. Queda aprobado. Se comunica a la honorable Cámara de Diputados. Continuamos con la sesión. La Ley de Educación Nacional 26.206 fue sancionada el 14 de diciembre del año 2006 y promulgada el 27 de diciembre del mismo año. Este importante cambio en la educación argentina tuvo lugar durante el gobierno del presidente Néstor Kirchner. La estructura del sistema educativo, niveles y modalidades. Los niveles son la educación inicial, la educación primaria, la educación secundaria y la educación superior. Las modalidades son aquellas opciones organizativas y curriculares de la educación común dentro de uno o más niveles educativos, que procuran dar respuestas a requerimientos específicos de formación y atención a particularidades permanentes o temporales, personales o contextuales, para garantizar la igualdad en el derecho a la educación y cumplir con las exigencias legales, técnicas y pedagógicas de los diferentes niveles educativos. Tales modalidades son la educación técnico-profesional, la formación en áreas ocupacionales específicas vinculadas a la producción de bienes y servicios, la educación artística, desarrollo de habilidades en distintos lenguajes artísticos como música, danza, teatros y artes visuales. La educación especial, destinada a personas con discapacidades temporales o permanentes, promoviendo su inclusión educativa. La educación permanente de jóvenes y adultos garantiza la alfabetización y el acceso a la educación para quienes no la completaron en la edad reglamentaria. La educación rural, adaptada a las necesidades de comunidades rurales, asegurando el cumplimiento de la misma. La educación intercultural bilingüe, orientada a los pueblos indígenas, respetando su lengua y cultura. La educación en contexto de privación de la libertad, brinda formación a personas privadas de la libertad, promoviendo su desarrollo integral.
la educación domiciliaria y hospitalaria, dirigida a estudiantes que por razones de salud no pueden asistir regularmente a una institución educativa. La Ley 26.206 establece que la educación es obligatoria desde los 4 años hasta la finalización del nivel secundario. Esto significa que el Estado argentino tiene la responsabilidad de garantizar el acceso, la permanencia y el egreso de todos los niños, niñas y adolescentes del país. La ley reconoce la importancia del nivel inicial, asegurando que los chicos comiencen la escuela desde temprana edad y extiende la obligatoriedad al nivel secundario, para que todos los jóvenes puedan completar su formación. Además, la obligatoriedad implica un compromiso compartido entre el Estado, las familias y las escuelas, asegurando igualdad de oportunidades para todos. Esta ley busca que nadie quede fuera de la escuela y que la educación sea un derecho garantizado para todos los argentinos. Esta ley establece una serie de objetivos fundamentales que guían el sistema educativo argentino. En primer lugar, busca brindar igualdad educativa, garantizando que todos los niños, niñas, jóvenes y adultos tengan las mismas oportunidades de aprender, sin importar su origen ni su condición social. También propone brindar una educación integral que forme a las personas en todos los aspectos: intelectual, físico, emocional, social y ético. Otro de sus propósitos es garantizar la permanencia y la gratitud en la educación para todos los niveles obligatorios, asegurando que nadie quede fuera de la escuela. La ley también busca brindar una respuesta pedagógica adecuada a las personas con discapacidad, promoviendo una educación inclusiva, accesible para todos. Además, apunta a promover el conocimiento científico, la investigación y la formación de pensamiento crítico en los estudiantes. Y finalmente, plantea coordinar las políticas educativas con otras áreas del Estado, como la salud, la cultura o el trabajo, para lograr una formación más completa e integrada. Estos objetivos reflejan que la educación es un derecho, un compromiso y una herramienta clave para construir una sociedad más justa y democrática. La Ley de Educación Nacional 26.206 establece que el Estado argentino tiene la responsabilidad principal de financiar el sistema educativo en todos sus niveles y modalidades. Esto significa que el Estado debe garantizar que haya recursos suficientes para que todas las personas puedan acceder a una educación gratuita, equitativa y de calidad. El artículo 9 de la Ley 26.206 indica que el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben asegurar el financiamiento del sistema educativo nacional. Además, establece que una vez alcanzadas las metas de la Ley de Financiamiento Educativo, el presupuesto consolidado en todos los niveles del Estado destinado a la educación no podrá ser inferior al 6% del Producto Interno Bruto. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben destinar al menos el 6% del total de la riqueza producida en el país a la educación. Ese dinero se usa para mejorar la infraestructura escolar, capacitar y pagar a los docentes, garantizar materiales, recursos didácticos y tecnológicos y financiar programas de inclusión y equidad educativa.